de la mañana con 15 minutos tenemos información importante para compartir con ustedes. Presten mucha atención porque vamos a hablar acerca de las reservas internacionales netas de Bolivia que no alcanzan para congelar el dólar. Son temas económicos que yo sé que a usted le interesa como boliviano y para ello hemos invitado al licenciado Mauricio Landó, economista, para hablar de esta situación y que nos explique de manera detallada cuáles son las reservas internacionales netas de nuestro país. Bienvenido, buenos días. Nicole, un gusto verlos después de esta vacación empezando el año. Bueno, evidentemente esta noticia ha causado algún tipo de preocupación en la ciudadanía y es bueno ver lo que publica Fitch, la calificadora de riesgo, y lo que el Banco Central responde en raíz de esa publicación. Hay que analizar todo el contexto y en base a eso la sociedad estar informada, ¿no? Sí. Sin temores, sin pánico, sin nada, ¿no? O sea, tratar de entender qué es lo que ha pasado. Las reservas internacionales netas son el ahorro nacional. El ahorro nacional, ¿cómo se lo obtiene? Como el ahorro de una familia. Cuando tus ingresos están por encima de tus gastos, ese dinero lo ahorras. ¿Quién lo ahorra? El Banco Central. Las reservas internacionales generalmente se ahorran en monedas extranjeras o en activos de valor como el oro u otro tipo de activos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta el año 2014-2015, las reservas internacionales alcanzaron a un monto superior a los 14.000 millones de dólares. Un monto relativamente bueno y óptimo. Y se empezó a mantener, pero a partir del 2015 empieza a venir una caída. No preocupa la caída, porque la caída como tal. Lo que sucede es que cuando tú tienes ahorros también están diseñados a ser utilizados en épocas de vacas flacas. ¿Qué épocas de vacas flacas? Tenemos 6 años consecutivos de déficit fiscal. Entonces, evidentemente, estas reservas internacionales han ido saliendo a cubrir ese déficit nacional del Estado, de la anterior gestión de gobierno, y todavía de esta no tenemos, es un año de transición, ¿no? Exacto. Todavía las variables están incompletas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No ha preocupado que hayan caído, sino la tasa a la que han venido cayendo. Ha sido así, empinada. Entonces, evidentemente, todas las calificadoras de riesgo internacionales han puesto sus ojos en esta medida. Ya desde el año pasado han ido reduciendo nuestra calificación. Y no es tanto el monto de la calificación, sino la tendencia. Por ejemplo, estábamos clasificados B, o doble B, mejor dicho, y de ahí pasamos a doble menos. ¿Qué significa ese menos? Significa que es doble B, pero se proyecta que va a seguir cayendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora estamos en B, hemos caído un escaño más. Este reporte de Fitch ha salido ahora en enero, pero está basado en los datos de noviembre del 2019, en base a parámetros de la anterior gestión de gobierno, ¿no? Esa caída estrepitosa de las reservas internacionales, que aparentemente por el momento se está deteniendo con medidas de ahorro interno y déficit fiscal. El gobierno está tratando de, este nuevo gobierno de transición, en dar elementos de austeridad para no derrochar y poder mantener, ¿no?, ese nivel de reservas, y sobre todo a las señales de conflicto que hubo octubre y noviembre. Entonces, evidentemente, la calificación fue observada y el reporte que sale ahora en enero indica eso, ¿no? Las reservas internacionales están en 6.000 y pico millones de dólares, entonces a este ritmo es imposible congelar el tipo de cambio. ¿Qué impacto tiene eso para nuestro país? Bueno, ¿qué es lo que sucede? La población es bien importante que lo sepa. Generalmente se señala que las reservas internacionales tienen que alcanzar para 3 meses de importaciones. ¿Cuánto Bolivia usa en importaciones promedio al mes? Necesita, en cuanto a dólares, 1.000 millones de dólares. Lo que quiere decir que para 3 meses se necesita 3.000 millones de dólares. Por el momento, el gobierno todavía, Bolivia tiene un poco más. No mucho más, no podemos estar muy tranquilos. Claro. Pero por el momento tenemos un rango entre 3.500 y 4.000 millones de dólares que nos sirven para poder mantener, ¿no?, el tipo de cambio a 6.97, que es lo que tenemos al día de hoy. Pero ojo, tampoco es que estamos excedidos en tal monto que no nos podríamos preocupar. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? La situación es esta. El informe de Fitch, claro, preocupa, pero está basado en datos de noviembre, ¿no? De noviembre a la fecha han habido algunos cambios que nos tranquilizan un poco más.
pero tampoco podemos echarnos en la cama. ¿Qué medidas tienes que hacer? Tienes que tener mayor nivel de reservas, crecer las reservas internacionales. Hay que tomar acciones, entre ellas, ¿cuáles? ¿Cómo obtienes tú más dólares? Exportando más. Primera medida, se liberalizó las exportaciones, ¿no? Segundo, traer inversión extranjera en dólares. Eso es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque un año de transición, un año de llamado elecciones, no solo aquí, en cualquier país del mundo, incluido Europa, incluido Estados Unidos, las inversiones bajan. ¿Por qué? Porque es un año de transición, todo el mundo está con incertidumbre. Claro, y además demora tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita la medida las dos medidas más fuertes que el gobierno debería tomar es, uno, incrementar las exportaciones privadas y las del Estado en la medida de lo posible, que están cada vez más complicadas. Entonces, nos apoyamos en la privada. Y dos, apretar el cinturón un poco en todas esas brotes de derroche que hubo, ¿no? Han ido saliendo tantos proyectos sin conclusión, tanto dinero asignado sin razón, tanta gente que se contrataba sin una actividad clara ni definida. O sea, tratar de apretar por ese lado para reducir el déficit y que las reservas internacionales, si caen, no caigan a esa tasa. Y por lo tanto, por el momento, hasta que cambie la política económica, podemos mantener un equilibrio en el tipo de cambio. Porque yo soy partidario a que el tipo de cambio tiene que ser flexible, como en cualquier parte del mundo. Tú te levantas, ves el periódico y dices, va a llover, sacaré mi paraguas, va a hacer sol, saco mis gafas, ¿no? Y dices, el tipo de cambio hoy es tanto. Claro. No, eso pasa. Y preparado. Exacto, y no crea ningún pánico. Cada uno, o sea, porque los movimientos son graduales, pequeños. Sube un día, baja el otro. La gente está acostumbrada, pero cuando tú acostumbras a la población a un tipo de cambio por 10 años sin modificación, una pequeña modificación y ya genera expectativas negativas. Y eso tiene que manejarse con mucho cuidado en un país como el nuestro, que somos un país muy dado a las expectativas, ¿no? Mauricio, y para ello también la población necesita algunas recomendaciones y con eso vamos a ir finalizando, por favor. Bueno, que no entre en pánico. Por el momento hay reservas internacionales para mantener el tipo de cambio. No son tampoco muy abundantes. Esperemos que este gobierno tome medidas para amortiguar esa caída, ¿no? Y el Banco Central ha sacado un reporte indicando de que no va a haber una modificación, pero tampoco, con los analistas económicos decimos, esto no puede ser eterno, tienen que tomarse medidas claras y la población tiene que verlas. Y dos, que trate de ahorrar, yo siempre digo, trate de tener, como el país diversifica y tiene ahorro interno, reservas, también las familias que tengan reservas y mejoren una moneda fuerte, ¿no? Como es el dólar. Bien, entonces las recomendaciones para que la población también lo tome en cuenta. Como siempre, Mauricio, muy un placer amable. para Gracias mí siempre. Por venir. Un placer siempre. Lo esperamos Saludos en a todos. otra oportunidad también para tocar otros temas. Gracias, hay más en Al Día.